no puedo perdonarlo. Bienvenidos a este nuevo live y el día de hoy justamente vamos a hablar de ese papá maltratador a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel de todos los sentidos. O que quizás para ti, hija o hijo que me estás escuchando o que me vas a escuchar en la grabación de este live, puede haber sonado como un maltrato hacia tu integridad, hacia tu sentir. Hola Gladys, ¿cómo estás? Qué bueno verte por acá. Hacia tu sentir, hacia lo que realmente querías recibir de él y recibiste obviamente todo lo contrario, ¿ok? Entonces, bueno, justamente antes de entrar al tema de los ejercicios, de las preguntas, de muchas cosas, o sea, de verdad estoy un poco, no sería la palabra indignada, pero sí estoy un poco sorprendida, por no decir otra cosa. O sea, de verdad, no entiendo cómo tanta rabia puede existir en las mujeres para hablar tan mal de los hombres. Y ojo que aquí no estoy defendiendo a los hombres, no. Aquí te voy a explicar algo que yo he venido trabajando con mi terapeuta y he aprendido de ella sobre todo, porque no es un tema que he trabajado al 100% con ella, pero sí de las sesiones que ella ha hecho a nivel grupal. Es el tema de la reconciliación con nuestro linaje masculino. Les voy a explicar, ¿verdad?, qué significa esto. Nosotros, ¿verdad?, somos 50% mamá, 50% papá, ¿ok? Entonces, de ese 50% hay algo que se llama linaje materno y hay algo que se llama linaje paterno. Linaje femenino, linaje masculino. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos en nuestra vida, vivimos peleados o con nuestro linaje materno, porque fueron maltratadoras, perpetradoras, porque fueron todo lo que tú no querías que fuese, o vivimos peleados con este caso, que es el tema de este live, con nuestro linaje paterno, con nuestro linaje masculino. No necesariamente tiene que ser tu papá, hablo de masculino en general, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tíos, etc. Y cuando hablo de tíos, en este caso no estoy incluyendo a mujeres, sino en este caso solo a hombres, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Vivimos en una sociedad tan fracturada y de verdad ayer veía unas publicaciones y yo decía, no puede ser posible. Fue una de las razones principales por las que dije, no puedo seguir postergando este live, ¿ok? Para las personas que se están conectando voy a fijar acá el comentario porque después se me olvida, ¿ok? Para yo poderme concentrar al 100%, ¿ok? Vamos a ver, fijarlo, ahí está. Entonces, vean, cuando pasa esto, yo decía, Dios mío, pero de verdad, tantas mujeres hay peleadas con los hombres. Yo sé que hay padres irresponsables, yo sé que hay hombres irresponsables, yo sé que también hay mujeres irresponsables. O sea, es de parte y parte. Que obviamente se ve más en los hombres, sí. Que obviamente las mujeres somos más vulnerables, sí. Que obviamente si ves a un papá soltero, o mejor dicho, papá y soltero, como lo aprendí en un entrenamiento la vez pasada, no es mamá soltera, es mamá y también es soltera. Porque cuando nos tildan, y mira que vengo de mamá y soltera, ¿verdad? Independiente, para no decir soltera, independiente de la figura masculina. Ojo, que puede ser independiente, ¿verdad?, de la figura masculina viviendo con el papá de tus hijos. Son dos cosas totalmente distintas, pero estoy hablando a nivel emocional. Entonces, cuando esto sucede, yo veía una publicación ayer, obviamente no voy a dar detalles porque la persona va a saber que me refiero a esa persona, pero dije, ¿cuánta rabia puede haber en esa persona que hizo esa publicación solo pensando desde su rabia, solo pensando desde su dolor y no desde el dolor de sus hijos, de lo que pueden haber sentido por esa figura masculina, ese papá? Yo sé que hablar de estos temas es complicadísimo, yo sé que vivirlo es complicadísimo, yo sé que superarlo es súper más complicado, yo sé que trabajarlo y sanarlo es demasiado complicado. Te lo dice una persona que odiaba a su papá y muchos de ustedes lo saben, ¿ok? Aquí no les voy a echar el cuento de mi historia porque se me va media hora de live y no es la idea. Si quieres saber de mi historia, ve a mi canal de YouTube, más de 500 videos tienes ahí, te suscribes gratis, ¿verdad? Me apoyas y te puedes documentar un poco de mi historia. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que debemos aprender a concientizar.
para empezar. ¿Cómo concientizamos eso? Si vamos a ser futuras madres, saber que no tenemos que ser una máquina de hacer hijos, para empezar. Saber que no tenemos que buscar al primero que encontremos por ahí, ¿verdad? Para suplir o para despecharnos, porque no es así. Porque ¿qué pasa? A nivel inconsciente tú quizás quieres el hombre de tu vida, que eres el hombre de tus sueños, pero terminas buscándote a ese papá perdido, por alguna razón, porque estás hablando desde tus heridas. Recuerden que nuestra mente subconsciente atrae lo familiar, atrae lo conocido, y para esa mente, ojo, que es mente-corazón, ¿ok? Entender y comprender, recuerden, pasar esta información de acá al corazón. No dice, bueno, Auri, muchos expertos dicen que son 30 centímetros de distancia, más o menos lo que mide una regla. Pero bajarlo a esa pequeña distancia es un trabajo emocional grande. Depende de qué tan profundas sean las heridas, los traumas, las memorias dolorosas que tú puedas tener. ¿Ok? Entonces, una vez que tú internalizas esto, que sabes que no puedes hacerlo sola, que sabes que necesitas de ayuda profesional. Y voy otra vez con el tema de ayuda profesional. No estoy interesada siempre que estés con mis mentorías. Encantada de yo poder mentorearte. Pero es que tienes que buscar ayuda profesional para este tipo de situaciones. Créeme que no podemos hacer las cosas siempre en soledad. Diría una de mis mentores, soledad significa edad del sol. ¿Qué significa edad del sol? Que tienes la suficientemente luminosidad, luz interior para ti, que eres capaz de proyectarlo en los demás. Y que el sentirte en soledad significa estar contigo mismo. ¿Ok? Importante. Primero y principal. Segundo, no es lo mismo estar sola, sentirse sola o sentirse solo que estar en soledad. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Quiero de verdad, o sea, ustedes no saben, esta mañana les escribía en el chat a unos amigos, en un chat que tenemos en común. Les hablaba realmente de que a mí me encantaría hablar de estos temas, de temas disfuncionales de mamá y papá, que a veces crecemos en un cuerpo adulto con una mentalidad de niña o de niño, ¿verdad? Darla en las escuelas, en los colegios, en las universidades, así que si hay alguien viéndome, me pueden contratar, gracias, ¿ok? Porque de verdad que esto cada día me impacta más y yo siento que hay una parte de mí, un llamado de mi alma que me dice, Auri, tienes que seguir ayudando, tienes que seguir tomando conciencia en ti para poderlo proyectar a los demás. Entonces, este tema de los padres maltratadores, como les decía, quizás tú le puedes contar esto a tu papá y a lo mejor él nunca lo va a ver como un maltrato, pero tú sí lo sentiste como un maltrato y basta que tú lo sientas para saber que hay algo en ti que se movió, que te marcó, que te traumó o que te sigue acompañando de por vida y que eso no te deja avanzar. Recuerda que papá es nuestro empuje, es nuestro norte, es quien nos ayuda a avanzar, es quien nos da la dirección, es quien nos da la estructura de las cosas que queremos lograr. Yo por eso es que antes era súper desconfiada de mí misma, no tenía seguridad, andaba cojeando en una pata. ¿Por qué? Porque no había aceptado a ese 50% de mí. Y recuerden, las que son mamás, o las que son tías, o las que no aceptan el linaje masculino en su vida porque vienen de un matriarcado, y ya les voy a conversar sobre eso lo conversaba ayer en las historias, y no aceptan esa figura, estás rechazando ese 50% de tu hija, de tu hijo, o de tus hijos en general, o de tus sobrinos, o de tus primos, etc. ¿Por qué? Porque vivimos con una sociedad llena de rabia, en una sociedad rencorosa, en una sociedad llena de odio, en una sociedad orgullosa, en una sociedad que hay una batalla, una pelea de egos impresionante. Es que tú no me diste, es que yo te di, es que tú eres la culpable. Y vivimos culpándonos y señalando, es que el otro. No, pero es que ya va. Es que la responsabilidad es tuya también. Y yo ayer los mencionaba en las historias. ¿Quién llegó primero, el huevo o la gallina? Es decir, ¿a quién escogiste primero? ¿Lo escogiste a él como padre o lo escogiste primero como pareja? Para empezar. O sea,
Yo sé que es muy duro lo que estoy diciendo y yo sé que muchas mujeres no se van a sentir identificadas. Y yo se los decía también en las historias. Yo no necesito que me des un follow y que me sigas por un interés en particular. Yo necesito que tú me sigas porque te digo las verdades, porque soy auténtica contigo y porque te invito a transformarte, a evolucionar. Yo he aprendido que no necesito que la gente me aplauda por hipocresía, sino que me aplauda por ser sincera. Y quiero que tú también lo empieces a trabajar en ti. Es complicadísimo, yo lo sé. Yo sé que es súper complicado aceptar esto. Es demasiado complicado. Porque vivimos con el corazón envenenado. Te lo dice una persona, por favor, que vivió con el corazón envenenado algunos años de su vida. O muchos, ¿verdad? Primero, para empezar, cuando no había aceptado a mi papá como mi papá, para empezar. Que se quería quitar el apellido, ¿verdad? Y todo el cuento que ustedes ya saben. Que odiaba su segundo nombre porque me lo puso a mi papá. Que yo veía a mi papá y me daba de todo. O sea, que se me revolvía el estómago, pero como ustedes no tienen una idea, que me la pasaba amargada y media. Entonces, ¿por qué? Porque yo me rechazaba a mí misma. Y aunque gracias a Dios él nunca me maltrató ni física ni psicológicamente, sí tuvo acciones que para mí sentir que para Auri Carrasco eran un maltrato. Por eso les digo, esto no se sana solo, no fue que un día yo me desperté y dije voy a ser mentora, no. Yo he pasado por demasiadas terapias en mi vida. Ustedes lo saben, y si no lo saben se los cuento rapidito. Psicólogos, psiquiatras, psiconeurólogos, psicoterapeutas y la colonia Tovar, ¿verdad? Ese es un chiste para los venezolanos, ya los que son de otros países otro día les cuento qué significa. Entonces, cuando como pareja de esos hombres no aceptamos al padre de nuestros hijos, es porque también estamos rechazando a nuestro propio padre. Quiero que se pregunten, ¿qué tanto estás aceptando a papá? Auri, mi papá nunca estuvo. Ok, ¿de qué manera no estuvo? En los cumpleaños, ok. ¿Viviste con él? No, no viví con él. Ok. ¿Qué conocías de él? Nada. De broma sé cómo se llamaba, y ni su fecha de cumpleaños, ni la edad que tiene, ni nada, me lo sé. Ok. ¿Por qué no te lo sabes? Auri, porque es que él nunca me buscó. Ustedes saben que yo antes pensaba eso. Él me tiene que buscar a mí porque él es mi papá. Ya cuando yo esté grande yo veré si lo busco. Porque así de orgullosa y prepotente era yo. A ver. Quizás va a ser muy duro lo que voy a decir, pero hablar con nuestro padre, entenderlo, comprenderlo, ponerse con empatía en su lugar, hay que hacerlo en algún momento. Ahora es que mi papá, mira, de verdad era un mentiroso, siempre me decía que iba a hacer esto y hacía lo otro, que era un castigo, nunca tenía plata, que era un maltratador con mi mamá, que hacía cosas y no las cumplía, que no sabía poner límites, que era un injusto porque me comparaba con mis hermanos, etc. Yo no sé cuál es tu situación actual, no lo sé, eso solo lo sabes tú. Yo en este momento lo único que quiero es que concientices un poquito, que esto te haga ruido, ¿verdad? Te haga ruido. Si quieres dejarme de seguir no pasa nada. Yo créeme que antes me afectaba el tema de los seguidores, ya no. Si quieres continuar con mi comunidad, lo voy a amar siempre y te lo voy a agradecer. Pero si quieres entrar a este camino de la transformación, tienes que saber que hay un precio que pagar. El precio ese que yo siempre antes les comentaba, es que tenemos que pagar el precio, ¿ok? ¿El precio de qué? En este caso el precio emocional. Y por eso mucha gente no va a terapia, por eso mucha gente huye de las terapias, por eso mucha gente huye de mis mentorías y solo se ven una vez y dice, Auri, huyo por la derecha, estoy ocupadísima, no tengo tiempo, no tengo la disposición, etc. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron a enfrentar nuestros miedos. Porque no nos enseñaron a enfrentar lo que sentimos. Porque no nos enseñaron a detenernos. Porque no había tiempo. Porque no nos enseñaron a llorar. Porque nos decían, si lloras, estás perdiendo tiempo. O sea, no, sécate las lágrimas y ya.
porque no nos enseñaron que mamá y papá son nuestras bases, porque no nos enseñaron a ser empáticos con ellos. Auri, pero es que vengo de unos padres sumamente maltratadores, heridos, que no me comprendían, que me gritaban, que me trataban mal. Sí, está bien. Bueno, no está bien eso. Entiendo eso. Pero saben una cosa, cuando tú tienes un trabajo interior lo suficientemente grande, te das cuenta que ellos pagaron un precio mucho mayor que el que tú estás pagando en este momento. Que ellos los maltrataron mucho más de lo que pudieron haberte maltratado en este momento. Y que si están trabajando, aunque sean un 1% en ellos, es porque definitivamente quieren hacerlo diferente. Es porque definitivamente no quieren repetir esa historia que vivieron con tus abuelos o con las personas que los criaron. Es porque definitivamente quieren ser mejores, solo que todavía no conocen las herramientas, no saben cómo hacerlo, o están en esa búsqueda, o están utilizándola paso a paso. Quiero que empieces a sanar tú, como hija, como hijo. Quiero que empieces a hacerlo. Sé que procesar esta información, no es rápido, porque a mí me costó trabajo entenderlo. Entender que era yo la que tenía que trabajar, no mi mamá, no mi papá. Entender que era yo la que tenía que sanar, no solamente mi mamá y mi papá. Entender que era yo la que tenía que romper ese linaje generacional, todas esas maldiciones generacionales, todas esas ataduras, todos esos patrones generacionales y decir, ya no más. No voy a volver a seguir repitiendo esta historia. Pero es que eso a nivel inconsciente es facilito. Y también se los decía ayer en las historias. A nivel consciente, sí. Pero el subconsciente es el que toma nota de todo. Por eso yo les digo que el poder de las palabras es demasiado grande. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, sentimos. Y cuando sentimos, mandamos esa orden al cerebro porque está conectado. Mira, ahí estaba viendo un entrenamiento y hablaban de la coherencia cardíaca. Y decían que el corazón le envía muchas más señales o mucha más orden al cerebro que el cerebro al corazón. Por eso muchas veces actuamos desde el sentir más que desde el pensar. Ojo con eso, ¿verdad? Por eso a mí me encanta decirles que siempre sigan a su corazón, pero hay que ver qué hay detrás, ¿verdad? Porque si vas a seguir a tu corazón por unas consecuencias graves, no lo sigas. Hay que evaluar. Por eso hablamos de inteligencia emocional. Inteligencia, o sea, mentalidad. Una mentalidad sana, una mentalidad que está en modo transformación y emociones, es decir, corazón. ¿Tienes a Dios en el corazón? ¿No lo tienes? ¿Tienes esa aceptación de mamá, de papá en tu corazón? ¿No la tienes? ¿Por qué no la tienes? Entonces voy con la primera pregunta. ¿Qué edad tenías cuando pasó esta situación que te haya marcado? La primera que venga a tu mente, esa es la imagen perfecta. Esa es la imagen ideal. Esa es la respuesta ideal que tu subconsciente, que en este momento está concentrado aquí con escucha activa, lo va a hacer. Y te lo va a decir. Y lo vas a sentir. ¿Lo puedes anotar? No lo anotes en tu mente, por favor, porque son de 60.000 a 90.000 pensamientos al día que tenemos, ¿verdad? Y eso va revolucionando ahí. Entonces, se te puede ir por alguna razón. Si lo puedes anotar ahorita, o ya te anotas el teléfono, un papel, lo que sea, anótalo. Entonces, ¿qué edad tenías? Segunda pregunta. Mire que esto se repite demasiado. Tenía mucho tiempo que no conversaba esto en los live. Y tengo los apuntes acá, ¿verdad? Por eso veo por allá. Tu papá falleció y te tocó ser el hombre de la casa o la mujer de la casa. Ocupaste su lugar y dejaste de ser a nivel inconsciente el hijo de tu mamá, suena redundante, pero no lo es a nivel inconsciente, para ser el padre de tus hermanos y pareja de tu madre o pareja de tu padre. Bueno, sí, en este caso, pareja de tu madre. Voy a repetir esa pregunta, ¿ok? Sin explicárselo. Tu papá falleció y te tocó ser el hombre de la casa. Ocupaste el lugar de él y dejaste de ser el hijo de tu madre para convertirte en el padre de tus hermanos. ¿Alguna vez viviste eso? Yo lo viví como hija. Ojo que esto a veces se da entre géneros intercambiados, mujer, hombre, pero a veces se puede dar mujer y mujer. En este caso yo soy mujer, mi mamá es mujer, ¿verdad?
No quiere decir nada de lo que te puedes estar imaginando. Quiero hablarte lo que significa para la mente, lo que significa para las emociones esto. Cuando tú, por ejemplo, ves por allí a un papá sumamente irresponsable, sumamente incoherente con lo que quiere hacer a nivel emocional, a nivel mental y sobre todo con lo que dice, te das cuenta que si te vas y echas el cassette para atrás y si evalúas cómo ha sido su vida, viene de una familia disfuncional, que significa que no haya conexión, que aunque vivan juntos, pueden estar juntos, pero no hay nada. O que pueden obviamente estar separados y sea peor. ¿Qué pasa con esto? A nivel inconsciente, la mente, ustedes saben el árbol genealógico, si en algún momento lo vieron en la escuela, donde sea que lo hayas visto, y si no, pues puedes buscar por internet. El árbol genealógico, ¿verdad? Decía, es un árbol, ¿verdad? Decía yo, que sería, digamos que el tronco, por llamarlo de alguna manera, y están las ramas. Viene mamá, viene papá, luego de mamá viene abuelos maternos, bisabuelos maternos, luego abuelos paternos, bisabuelos paternos y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nivel inconsciente, si tú, por ejemplo, como hijo, porque voy a hablar en este caso de los hombres, como hijo, te tocó ser el hombre de la casa. Esto es más común de lo que ustedes pueden creer. Y si eres hermano mayor, o sea, imagínate, yo te lo digo porque soy hermana mayor. Después voy con este ejemplo para que me puedan entender un poco las personas que no han escuchado esto en algún momento en alguno de mis lives. Papá falleció, papá se fue de la casa, papá no está, simplemente, no está. Ausencia emocional, ausencia física, ausencia en todos los sentidos, no está. Te toca ser el hombre de la casa, te toca representar a esa figura paterna, y digo paterna entre comillas porque es algo que no te corresponde, es un rol que no te corresponde. Se supone que tú estás en el árbol acá genealógico, en el yo, estás debajo de tus padres, no por encima de ellos, ¿cierto? Porque ellos nacieron primero. Entonces, cuando tú dices yo voy a ser el hombre de la casa, automáticamente tu cerebro te dice, es que yo soy como el papá de mis hermanos. Entonces ya no eres hijo, ya ocupas el lugar de papá. Y al ocupar ese lugar de papá, la mente a nivel inconsciente, a nivel emocional, tu cuerpo va a sentir, lo va a representar a nivel de sus estímulos y de muchas cosas, de tus acciones, de lo que dices, de lo que piensas, de cómo actúas, de lo que sientes, como un papá de sus hermanos. Y vas a dejar de vivir tu vida, y vas a dejar de vivir tus metas, y vas a dejar de tener tu propio destino, como dicen los consteladores. Vas a perder destino. Vas a dejar de vivirlo. ¿Sabes por qué? Porque estás en una posición desordenada, desorganizada, no te corresponde. Yo sé que esto es complicadísimo, porque, ay, Auri, pero ¿cómo hago? Si mira, si yo tuve que ayudar a mi mamá, ya no lo puedo. Y es que nadie te está diciendo que debes de ayudarlo. Lo que te estoy diciendo con esto es que empieces a trabajar eso. Por eso es que yo le decía tanto a ustedes el tema de las escuelas. Es que esto tiene que darlo en las escuelas, en las universidades, en todas partes, incluso entre las empresas. Porque muchos jefes se creen padres de los empleados. Y es porque hay algo detrás que trabajar con mamá y papá. Tanto para el jefe como para los empleados, como para todos. Entonces, volviendo al ejemplo, voy de nuevo. Tu papá no está. Tu papá estuvo ausente. Tu papá falleció. No está ni físicamente ni emocionalmente. Entonces, cuando tú quieres ocupar ese lugar de papá, a nivel inconsciente, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no tú no eres hijo, ya tú representas a ese padre. ¿Y qué va a pasar con tus hermanos? Ya no van a ser tus hermanos. ¿Quién va a ser? Van a ser tus hijos, ¿cierto? Y una vez que sean tus hijos, cuando tú decidas el día de mañana buscar una pareja, tu mente inconsciente, subconsciente te va a decir, epa, pero ya va, ¿no se supone que tu pareja es tu mamá? Por eso
Hay tantos padres o tantos hombres que no tienen una pareja definida, no tienen una pareja fija. Y a la única mujer que aman profundamente es a su madre. Y cuando tú revisas su historial, pasa esto que te estoy diciendo. Porque hay un desorden a nivel subconsciente, hay un desorden emocional. Y cuando nosotros lo ordenamos, todo empieza a fluir. Entonces, señores, esa persona se va a comportar como una persona incoherente, como una persona con mentalidad de niño. ¿Ok? Que no ha madurado, que aunque quiere crecer, hay cosas que todavía le cuesta procesar. Porque es que hay un desorden. Su mentalidad no creció, o sea, su mentalidad tuvo que darle rápido a todo. ¿Saben por qué? Porque dejó de vivir su infancia y ahora quiere vivirla como adulto. Porque dejó de tener ese empuje de la vida, ese norte de la vida que solo lo da papá. Porque le tocó madurar demasiado rápido. Y le tocó ser un ser incompleto. Que lo puede trabajar, así papá está ausente. Pero es un trabajo muy profundo que hay que hacer. Hay que evaluar muchas cosas. Por eso es que con 1, 2, 3, las sesiones que sea, no puedes pretender. Por ejemplo, hablo de mis mentorías y te puedo hablar de muchas cosas, de terapias que he recibido. No es suficiente. Todo depende de qué tan profunda estén tus heridas. ¿Ok? Ahora, voy con la siguiente pregunta. Y esto sé que muchos se van a sentir identificados. ¿Tienes falta de confianza en ti? ¿Tienes muchos complejos? ¿Te cuesta expresarte? ¿Te cuesta poner límites? No tienes merecimiento. Voy a ponerle una explicación a cada una de estas cosas que les acabo de mencionar. Tienes falta de confianza en ti. ¿Qué significa esto? Que te sientes opacado u opacada por el resto de la gente. Que no te sientes como grande. Y cuando hablo de grande no hablo de temas de ego, de arrogancia, sino grande en el sentido de que puedes lograr cosas grandes. ¿Cómo es tu vocabulario? Es que quiero una casita, es que quiero un carrito, es que quiero algo pequeñito. No. Prohibido. O sea, a partir de hoy, no. Eso se acabó. A partir de hoy usted dice casa, usted dice carro, usted dice lo que sea. Piensa en grande. Y si todavía lo dices solo de la boca para afuera, pero tu sentir no se lo cree, tu mente no se lo cree, busca ayuda. Porque hay que desprogramar esa mente. Hay que crear nuevos neurotransmisores en nuestra mente. Esto significa que hay que crear nuevos puentes comunicacionales entre nuestras neuronas. Porque tienen un puente tan sellado del cual ellas se han comunicado por muchos años o quizás de por vida, que ese puente hay que romperlo, pero ese puente no se rompe eliminándolas, se rompe sustituyéndolas. Porque a la mente no le gusta eliminar, la mente sustituye. Y voy al ejemplo que les decía de las parejas. Él te dice, bueno, tienes un espacio aquí como hijo, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Ok? Importante. Segundo, ¿tienes muchos complejos? ¿Te cuesta mirarte frente al espejo? ¿Te cuesta aceptarte tal y como eres? Y no solamente hablo físicamente, porque lo físico es un reflejo de nuestro interior. ¿Te cuesta aceptar la edad que tienes? ¿Te cuesta aceptar hasta dónde has llegado en este momento? ¿Te cuesta aceptar que no debes de compararte, sino inspirarte? ¿Qué más te cuesta hacer? Miren, los complejos pueden venir tan solo de una frase que te hayan dicho en tu infancia, que la hayas revivido en algún trabajo, que la hayas revivido en una situación de pareja, que la hayas revivido en una situación con tus padres, que la hayas revivido en cualquier área de tu vida y que te siga persiguiendo pero con distintos personajes, hay que trabajarlo.
porque los demás solo te están diciendo desde sus propias heridas lo que tú no quieres sanar, lo que tú no sabes cómo sanar o lo que tú ni siquiera sabes que tenías que sanar. Voy con lo tercero. Te cuesta expresarte. Cuando hablamos de expresarnos, hablamos de la importancia desde nuestra voz. ¿Qué tan importante es para ti expresarte? Dar tu punto de vista. ¿Qué tan importante es para ti decir, ok, ¿será que si se lo digo? ¿Cómo se lo digo? Ay, pero ¿será que si se molesta? Ay, pero ¿será que si...? No. Es que no tienes que dudar de cómo expresarte. Ojo, con respeto, con filtros. A esto sí quiero que le pongan filtros, porque yo era una persona que era súper ácida antes y que no ponía filtro en las palabras. Entonces hería a mucha gente, así que usted le pone ese freno de mano en bajada y usted dice, ok, ahora sí, stop. Usted respira, se acuerda de mis palabras, se acuerda de este live y dice, ok, ahora, ¿por qué no me expreso ahora? Es que me da rabia. ¿Qué sientes? ¿Qué siente tu cuerpo? ¿Siente rabia? ¿Siente dolor de cabeza? ¿Siente algo en la garganta? ¿Siente un dolor en el pecho? ¿Siente que el estómago te duele? O sea, ¿qué sientes cuando yo te digo, ¿por qué no te expresas? ¿Qué recuerdos vienen a tu memoria? ¿Quiénes estaban en ese recuerdo? ¿Quiénes están en ese recuerdo que aún te sigue persiguiendo? Yo no quiero que esos malos recuerdos, esas memorias dolorosas te persigan. Yo quiero que empieces a traer una vida abundante, una vida diferente. Una vida donde realmente te sientas que crees en ti. Pero es que yo te lo puedo decir, pero si tú no lo dices, si tú no te lo crees, ¿por qué lo puedes decir? Por eso los ejercicios frente al espejo son demasiado importantes. Lo siguiente, te cuesta poner límites. Eso es amor propio, poner límites. No es egoísmo, no es complacer al otro. Es pensar en ti. Es pensar en eso que sientes. Si tú sientes que te está afectando emocionalmente, ¿por qué te está afectando emocionalmente? Porque, ojo, pueden haber situaciones importantes que tú te dices que tienes que poner límites y al final pueden ser buenas para ti. Pero, si no lo son, pregúntate por qué. O si sí lo son, pregúntate por qué te sigue afectando. ¿Qué es lo que tienes que trabajar en ti lo suficiente para sentirte suficiente? Sonó trabalenguas, pero es así. ¿Qué es lo que tienes que trabajar en ti lo suficientemente para sentirte suficiente, para sentirte capaz, para sentirte valiosa, con merecimiento? Y ahí voy con el último. No te sientes con merecimiento. ¿Qué significa que no te sientes con merecimiento, Auri? ¿Qué significa eso? Auri, yo no merezco esta vida, yo me merezco una vida mejor, esta es la vida que yo me merezco, una vida abundante, una vida próspera, una vida tranquila, viajando, eso está maravilloso. Porque, ojo, hay dos cosas muy diferentes entre ser ambicioso y ser avaricioso. Quiero dejar esto muy claro acá, porque la gente confunde mucho esto. La ambición tenemos que tenerlo todos, porque la ambición nos permite avanzar, la ambición nos permite salir de la mediocridad, nos permite salir de la escasez, nos permite crecer y soñar en grande. Eso es ser ambicioso. Cuando eres avaricioso, bueno, ya te enamoras más de lo material que realmente lo que puedes proyectar en los demás, lo que puedes hacer al tocar corazones y lo que puedes hacer para salir adelante desde el sentir y no desde el hacer. Porque somos una sociedad que solo hace, que nunca se detiene y que ha sido tan maltratada que por eso sigue maltratando. Por eso es una sociedad tan irritable, por eso tú sales a la calle y la gente anda obstinada y media, anda amargada y media. ¿Por qué? Porque han sido maltratados y ellos no te pueden dar lo que no tienen. Así de sencillo es. O no de sencillo, de común es. Porque lamentablemente hemos normalizado los maltratos. Y seguramente esa persona no tuvo a su papá. Por eso anda perdido. Por eso no tiene un norte.
Por eso no tiene una estructura de lo que quiere lograr. Anda con un desorden emocional, un desorden mental, un desorden en todos los sentidos. ¿Saben por qué? Porque está profundamente herido. Una persona que tiene tanta rabia en su corazón, que tiene tanto orgullo en su corazón, que realmente se siente desvalorizado, es porque ha sido profundamente maltratado. Y miren que las palabras maltratan mucho más que los hechos. Las palabras maltratan mucho más que cualquier golpe físico. Cuida tus palabras, por favor. Deja de maldecir, deja de quejarte, deja de tratar a tus hijos como te trataron a ti. Deja de tratarte como te trataron a ti, porque un día alguien te dijo que no eras capaz, porque un día alguien te dijo que no eras valiosa, porque un día alguien te dijo que eras un impertinente, porque un día alguien te dijo que no lo ibas a lograr. Quiero que empieces a trabajar eso en ti, y eso se logra, señores, con sesiones como las mías en mentorías. Eso no se logra con simplemente, porque yo antes pensaba que solo se lograba con afirmaciones frente al espejo. Sí, son importantes, pero no lo son todo. Porque desprogramar a este señorito que está acá, que es el 90%, el que mide, el que controla el 90% de nuestras decisiones y acciones a diario, es un trabajo. ¿Ok? Eso es como el Titanic, el iceberg, ¿verdad? Y siempre ponen el ejemplo del iceberg y yo les voy a poner el ejemplo del Titanic para que se vayan ahorita y piensen en Rose y piensen en Jack. Entonces, básicamente, esa punta del iceberg es lo mínimo que puedes tener ahorita en tu vida. ¿Qué es lo mínimo? El te levantas, el comes, sales a trabajar, regresas a casa, te acuestas a dormir. Eso es lo mínimo. Ese es tu 10%. Pero ¿cómo se siente esa persona que el día de hoy salió a trabajar, se levantó, salió a comer, salió a trabajar, regresó a casa o va a regresar a casa y luego se vuelve a dormir? ¿Cómo se siente? ¿Alguna vez alguien te ha preguntado cómo te sientes? Esto lo aprendí de Luis, del terapeuta que tuvimos en estos días. Decía, Auri, si tú le preguntas a la sociedad cómo estás, siempre te va a responder de una manera políticamente correcta. Creo que esa es la frase que él usa, no me acuerdo bien. El hecho es que tú le preguntas a alguien cómo estás y uno le dice bien. Pero si tú le preguntas cómo te sientes, es diferente. Cambia toda la energía. Y las personas que han estado conmigo en mentoría saben que lo importante que es el saber cómo se siente. Cuando alguien me dice bien, ¿qué te pareció bien? ¿Qué es para ti bien? Explícame qué significa bien. ¿Ustedes saben por qué yo les pregunto eso? Porque nacimos en una sociedad hermosa, pero nos convertimos en una sociedad con mucho analfabetismo emocional. Nos convertimos en una sociedad con monosílabos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te fue hoy? Bien. Ah, bueno, ok, sí, está bien. No, todos son monosílabos. Recuerden, monosílabos escuela, ¿verdad? Si se los recuerdo. Monosílabos son palabras de una sola sílaba. Pan, sí, no, ok, bien. Bueno, bien, bueno, hay un diptongo por ahí, perdón, ahí. Ustedes saben que yo era buena estudiante, así que por ahí para ver. Vocales abiertas, vocales cerradas, sí, es una palabra con monosílabos. No soy profesora de lenguaje, pero siempre me gustó esto. En fin. Lo que quiero decirles es que vivimos en una sociedad que responde con monosílabos. Porque nos normalizamos, nos acostumbramos a lo rápido. Respondes un mensaje, ok. Respondes un mensaje, bien. Respondes un mensaje, voy. Respondes un mensaje, ya. O sea, ¿de verdad? Es que hasta eso lo normalizamos por mensaje, el no saber expresarnos, el no saber hablar de nuestras emociones, el no saber conectarnos, el no saber comunicarnos. Y todo esto viene de maltratos, que nos han maltratado tanto que se nos olvidó lo importante, lo fundamental que es conectarnos con la vida, que eso nos lo da mamá. Pero el permiso de papá nos lo da mamá.
Y si realmente vienes de un papá maltratador o que tú sentiste que te maltrató, esto es lo que va a pasar con tu vida. Te vuelves una persona seca, te vuelves una persona árida, te vuelves una persona ácida como era yo. Te vuelves una persona insensible, indolente. O sea, que no le duele nada. O si le duele es por conveniencia. Porque estás profundamente herido. Profundamente herida. ¿Te hace sentido esto? ¿Te sientes identificado con esto? Para finalizar, ¿ok? Porque estoy hablando mucho para el tiempo que nos conocemos, quiero que hagamos este ejercicio. ¿Qué sientes actualmente por tu papá? Rápido, lo primero que venga a tu mente, esa es la respuesta. No lo pienses mucho, no lo maquilles mucho, no lo disfraces mucho. ¿Qué sientes actualmente por tu papá? En tu cuerpo. ¿Cómo se mueve eso en tu cuerpo? Ese sistema nervioso, ¿cómo está? ¿Sientes tristeza o sientes rabia? Me gustaría que notaras esto, ¿ok? Si no sientes tristeza, si no sientes rabia, ¿qué sientes? ¿Lo extrañas o lo odias? Voy a hacer un estado acá. A mí me pasaba algo curioso con mi papá. Yo le extrañaba, pero también lo odiaba. Ahora, ¿y se puede hacer eso? Sí. Te estoy hablando desde mi experiencia, no quiere decir que a todo el mundo le pase lo mismo. Te estoy hablando desde lo que yo viví. Yo extrañaba, me hacía mucha falta ese papá el día de mi cumpleaños, en fiestas especiales, reuniones especiales, hola Madeline, ¿cómo estás? En temas importantes para mi vida, ¿ok? Pero al mismo tiempo también odiaba lo que le había hecho a mi mamá. Odiaba lo que nos había hecho, lo que me había hecho a mí. Porque saben que hay una parte de mí que decía, es que si lo perdono, es que si lo acepto, voy a sentir que estoy traicionando a mi mamá y que estoy perdonando todas las cosas malas que nos hizo. Así que si has pasado por una situación, sabes de lo que te hablo. Si has pasado por esto. Hasta que obviamente las 1500 terapias que recibí, no fueron 1500, ¿verdad? Pero fueron bastantes, varias. Me ayudaron a concientizar mucho esto. Algo se me vino a la mente ahorita y es el tema del lenguaje. Papá es importante en el tema del lenguaje. Yo antes de hacer todo este tema oratoria, venirme acá a Costa Rica, mi lenguaje era muy sumiso, muy tranquilo, muy callado, mi voz era muy bajita, pero más allá era la forma de cómo gesticulaba mis palabras. ¿A qué voy con esto? Miren, a mí me hacía mucho bullying por el tema de la pronunciación, de la L y de la R. Ustedes saben que si yo digo, por ejemplo, ratón o digo carro, suena extraño, ¿cierto? Ahorita suena bien, antes sonaba espantoso. Fue tanto el trabajo que yo tuve que hacer con una psicóloga que me hizo terapia de lenguaje ya yo grande. O sea, no digo grande en el sentido, no es que tenía 2 años, o sea, era niña pero estaba grande. No sé, tendría 7, 8 años, no sé, la verdad no me acuerdo. Sé que estaba niña. Y el tema de la L lo mejoré. Sin embargo, si yo por ejemplo digo ahorita cable, suena extraño, ¿cierto? Suena como que ble, así como que bla, ble, bli, blo, blu, suena así como extraño. Bueno, antes sonaba peor. Y gracias a esa psicóloga fue que yo aprendí a que eso era una parte de mí, que sí, ciertamente tenía muchísimo que ver con el tema con mi papá. Y me di cuenta que era yo la que tenía que sentirme segura de eso, de que eso era algo en mí que trabajar. Y gracias a Dios y a ella lo trabajé. Y eran ejercicios que hacía con lápiz acá en la boca, con ejercicios que ella me colocaba, que me decía, o sea, como una niñita. Hasta que mi mente concientizó tanto eso, lo programó, que definitivamente es
hablo diferente. La R, bueno, mi papá también tiene esos frenillos, entonces mi papá habla parecido a mí, o mejor dicho, yo hablo parecido a él. Pero a lo que voy con esto es, el tema del lenguaje también es súper importante. Una vez conocí a una pareja que se había separado y esa persona, esa niña, no hablaba. Es decir, para la edad que tenía, ya tenía como casi 3 años y no decía la cantidad de palabras que uno tiene que decir. Por ejemplo, a mí me gusta documentarme sobre estos temas de los niños y ellos tienen ciertas edades para hablar, para expresarse. Por ejemplo, de tal edad a tal edad dicen tanta cantidad de palabras, de tal edad a tal edad ya tienen que decir esto, accionar de esta manera. Y justamente ellos estuvieron con un psicólogo, con un terapeuta y les dijo, es que tiene mucho que ver el tema de la separación, porque él no está, mejor dicho, la niña no está expresando lo que realmente quisiera, porque mamá y papá no se están comunicando. Y esto es real. Solamente ese ejemplo, hay muchos ejemplos que les pudiese dar acá. Es real, o sea, mamá y papá son las bases. Si mamá y papá no se saben comunicar, así tú le digas, hija, hijo, es que tu papá no es el malo, es que yo no soy la mala, es que simplemente nos tuvimos que separar, divorciar, etcétera. Ellos no van a hacer lo que tú le digas, sino lo que tú sientas. Si tú por dentro sientes mucha rabia por ese papá de tus hijos, eso es lo que ellos van a sentir. Si tú por dentro sientes mucha rabia por esa madre de tus hijos, eso es lo que van a sentir. Porque mi mamá siempre me lo decía. Hija, perdona a tu papá, acéptalo, él no es una mala persona. Pero ella por dentro tenía sus propias heridas que había vivido con él. ¿Y qué era lo que Auri Carrasco sentía? ¿Lo que mamá le decía o lo que realmente sentía mi mamá? ¿Qué creen ustedes? Ya les puse el ejemplo de extrañar y odiar, si se puede hacer. Pero es un cúmulo de emociones que te puede estallar como una bomba de tiempo. A mí, yo me enfermaba tanto de amigdalitis. O sea, casi que ya no tengo amígdalas de todas las amigdalitis que perdí la cuenta de que me daba. ¿Por qué? Porque amigdalitis es rabia. Es una inflamación de las amígdalas, pero emocionalmente es rabia acumulada. Lo que termina en itis, rabia. Gastritis, es rabia acumulada. Cosas acumuladas por papá. Para ir finalizando, les quiero hacer estas últimas preguntas. ¿Alguna vez hablaste de estos temas con tu papá? Papá, ¿por qué me maltrataste? Papá, ¿por qué me abandonaste? Papá, ¿por qué te fuiste? Papá, porque yo sentí que esa frase, esa situación que vivimos fue un maltrato para mí. ¿Por qué lo hiciste, papá? ¿Alguna vez hablaste esto con él? ¿Por qué no lo hablaste? ¿Por miedo o por dolor? ¿O porque sabías que él no te iba a escuchar? Porque sabías que él no tenía tiempo para ti, porque sabías que él estaba enfocado en su trabajo, porque sabías que él estaba enfocado en otras áreas, porque sabías que él estaba enfocado con tus hermanos, porque sabías que tal vez sentías que no era importante para ti. Porque sabías que él ya no quería nada con tu mamá y sentiste que esa separación también fue contigo. ¿En qué te sentiste maltratado por tu papá o maltratada? ¿En qué te sentiste abandonada? ¿En qué te sentiste que papá fue injusto contigo? ¿En qué sentiste que papá te humilló demasiado? Que te rechazó demasiado, que te traicionó, que te mintió, que no te supo decir la verdad? Que no te enseñó a poner límites, que no te enseñó a andar en bicicleta, que no iba contigo al parque, que no se sentaba contigo a abrazarte, que no se sentaba contigo a escucharte. ¿En qué te sentías identificado con papá? ¿En qué te sentías excluido por papá o excluida por papá? Si todo esto te hace sentido, te veo en mis mentorías. Si todo esto te hace sentido, me encantaría ser tu mentora. Me encantaría guiarte. Me encantaría ayudarte a desprogramar esas creencias que tienes allí todavía, que te están consumiendo sin darte cuenta, que te están estancando sin darte cuenta. Para que empieces a liberarte de ese rencor por papá y mamá. Para que empieces a liberarte de ese autorrechazo que tienes por ti, de tu 50%. Para que empieces a liberarte de todo lo que no suma a tu vida.
para que empieces a conectar con Dios sobre todo y te des cuenta que Él es el Padre Creador del cielo y la tierra y que también puedes sanar y restaurar tu corazón, pero que también te dio padres, los padres perfectos para ti, para tu historia, para tu evolución, para que tu alma se pudiera regenerar, restaurar, para que tu espíritu pudiese definitivamente ser sanado. Miren, aceptar esto, yo sé que cuesta muchísimo. Papá y mamá te dieron la vida, tú no les debes nada, ellos no te deben nada. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad llena de deudas emocionales, llena de que tú me debes, yo no te debo nada. Y de eso no se trata la vida. La vida se trata de aceptar, de reconocer y de avanzar. Y con estas tres palabras me despido. La vida se trata de aceptar, reconocer y avanzar. Busca de Dios, que Él conoce lo que hay en tu corazón. Tus más grandes y profundas lágrimas y dolores los conoce Él. Él solo está esperando, como todo buen caballero, que tú lo dejes entrar a tu vida. Acepta a papá tal y como es. Maltratador, sí. Perpetrador, quizás. No te estoy diciendo que lo ames si tu corazón no quiere hacerlo. Solo te estoy diciendo que lo aceptes como ese 50% de ti. A veces venimos de padres tan profundamente heridos que nos cuesta aceptarlos. Yo lo sé. No estoy diciendo que lo busques, que vivas con ellos y que estés pendiente de ellos 24/7 si tu corazón no lo desea. Solo te pido que lo aceptes como esa parte de tu ADN, como esa parte de tu genética, como esa parte que estuvo allí para ti. Igual los padres que te criaron, no solamente los padres biológicos. Eso también es poner en orden tu vida. Eso también es poner en orden tu árbol genealógico. Eso también es poner en orden tu emoción, tus pensamientos y todo lo que quieres lograr. Así que te doy las gracias por haberte conectado a este live. Va a quedar grabado acá en Instagram. Ahora en un rato se lo subo a mi canal de YouTube por si los quieren ir a ver. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Es la mejor manera que puedes hacer para apoyarme. Por favor, comparte los videos. Son más de 500 videos que he venido trabajando estos últimos 2 años. Durísimo. Y mire que todavía me falta para llegar a los 1000 suscriptores. Así que tu ayuda sería demasiado grande para mí. Te lo agradecería muchísimo. Es un contenido gratis. Si no tienes para pagar mis mentorías, tienes contenido gratis. Más de 500 videos. Auris, que son muy largos, que duran 1 hora, que duran 40 minutos. Pregúntate, ¿qué puede ser más largo? La angustia, el dolor, el sufrimiento, la rabia que puedes estar viviendo por papá y mamá en este momento por haberte maltratado, o simplemente tomarte de tus 24 horas, 1 hora, hora y media o las que sean necesarios para empezar a transformarte. Nos vemos pronto. Recuerda, apuesta por ti, cree y confía, y gracias una vez más por ser parte de mi comunidad. Gracias una vez más por cada mensaje, por cada comentario y por todo lo que haces por esta persona que cada día trabaja en sí misma para ser un mejor ser humano y dejar una gran huella en la humanidad. Nos vemos pronto.